Bueno, estábamos revisando ideas relacionadas con el método de Euler-Lagrange para modelar sistemas mecánicos. Y pues ya habíamos visto el ejemplo del péndulo físico, que es el de una masa concentrada en el extremo de una varilla de masa despreciable. Se aplica en el punto de pivote un par tau, y pues ya habíamos visto la metodología, ¿verdad? Que consiste en primero encontrar la energía cinética, luego encontrar la energía potencial. De esa forma, establecer el lagrangiano del sistema, que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Y después aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, como en este caso, bueno, la energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Se hacen las cuentas. La energía potencial pues es mgh. En este caso es la diferencia entre la energía potencial para que la energía mínima sea con la posición vertical hacia abajo y la energía potencial que produce el par aplicado, ¿no? Que es el producto tau por teta. Entonces se forma el lagrangiano del sistema y pues se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿verdad? Que es la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de la velocidad generalizada, todo eso menos la derivada parcial del lagrangiano respecto de la coordenada generalizada. Y bueno, en el caso del péndulo, pues su ecuación diferencial que lo representa, que es una ecuación diferencial de segundo orden, sin considerar la fricción, pues es mr cuadrada teta punto punto más mgr por el seno de teta igual a tau. Bueno, esa es la ecuación del péndulo. Y pues en este caso pues involucra parámetros m, r, g, y muchas veces en las simulaciones, dependiendo de esos valores, pudiera pasar que la simulación no funcione. Entonces, en muchos casos es conveniente hacer un procedimiento que se llama el procedimiento de normalización en amplitud y la normalización en el tiempo. Ese procedimiento, pues, no solamente es una descripción más sencilla del sistema, es decir, que no involucre tantos parámetros, sino que pues resulta, como ya decía yo, conveniente para la simulación del sistema. Entonces, ese procedimiento de normalización pues consiste de manera general en escalar tanto en magnitud como en el tiempo las ecuaciones diferenciales que se obtienen. Bueno, en el caso del péndulo, pues solamente es necesario escalar en el tiempo. Pues lo que hacemos es dividir la ecuación diferencial mr cuadrada teta punto punto más mgr por el seno de teta igual a tau, lo dividimos entre mr cuadrada y el resultado pues es teta punto punto más g entre r por el seno de teta igual a 1 entre mr cuadrada por tau. No es complicado ver que la cantidad G entre R, ¿verdad? Esta es aceleración en metros por segundo y R es en metros, pues tiene unidades del inverso del cuadrado del tiempo, ¿verdad? Entonces, se puede redefinir la escala de tiempo y eso se logra definiendo un tiempo escalado que va a ser adimensional. Digamos un T' que va a ser igual a la raíz
de G entre R por T. Entonces, la diferencial de T', pues es la raíz de G entre R por la diferencial de T. Entonces, en virtud de que la ecuación diferencial del sistema tiene derivadas de segundo orden, pues entonces la derivada respecto al tiempo la derivada con respecto a T', pues es la raíz de R entre G por la derivada con respecto de T. La derivada segunda con respecto de T', pues es la raíz de R entre G, D en dt, por la raíz otra vez de R entre G por la derivada con respecto de T, y eso me da R entre G por la derivada segunda con respecto de T. Entonces, si se divide ambos miembros de la ecuación por la cantidad G entre R y se redefine la función de entrada, que en este caso quedó como tau entre MGR como una entrada U, digamos. Entonces la ecuación que define al péndulo haciendo la sustitución de todas las cantidades mencionadas anteriormente, pues es derivada segunda con respecto de T', es igual, perdón, por teta, la derivada segunda de teta respecto de T' más el seno de teta igual a U. Entonces la variable U representa este cociente, ¿verdad? Tau entre MGR, y como el producto MGR representa el par máximo que se puede aplicar para mantener al péndulo en la posición horizontal, entonces la entrada externa, es decir, la entrada de control también está escalada por ese par máximo. Entonces, simple y sencillamente escribimos la ecuación normalizada como teta punto punto más el seno de teta igual a U, que resulta de esta ecuación que está aquí. Y se dan cuenta, ya no involucra ningún parámetro, ¿verdad? Que pareciera que los parámetros que acompañan al teta punto punto y al seno de teta son unitarios. Eso es porque se ha normalizado. Pero aquí hay un abuso de la notación, ¿verdad? La derivada o el punto significa que se deriva respecto de T', donde T' ya hemos visto que está definido de esta manera, ¿verdad? Eso sirve para hacer las simulaciones. Simple y sencillamente en la simulación pues hay que aclarar que es con respecto a T', ¿verdad? T' igual a esta cantidad para hacer la simulación. Bueno, vimos también el ejemplo del péndulo con resorte torsional, el péndulo elástico, vimos también cómo se obtienen sus ecuaciones de Euler-Lagrange. Por ahí había que hacer algunas cuentas. Ya subí ahí en Classroom este archivo PDF para que ustedes practiquen y vayan haciendo las cuentas de ver si en realidad esto que se obtiene aquí es lo que corresponde y ver si se obtienen estas ecuaciones, ¿verdad? Que aquí hay que hacer las cuentas y establecer este par de ecuaciones, ¿no? Para el péndulo elástico. También en el caso del péndulo elástico, puede hacer una normalización. También en el caso del péndulo elástico se puede hacer una normalización dividiendo la primera de estas ecuaciones por el término MR0 y se divide la segunda ecuación entre MR0 al cuadrado y entonces se hace que R entre R0 sea un ρ, digamos. La normalización en el tiempo, pues se hace T' igual a T por la raíz de G entre R0 y un epsilon igual a K por R0 entre MG. Entonces aquí es cuestión de hacer las cuentas también. Les pediría que comprueben que la normalización de esas ecuaciones es esta, ¿verdad? Bueno, ese par de ecuaciones en términos o en forma vectorial matricial, pues quedaría de esta forma, ¿verdad? Es también comprobar que esto se puede escribir de esta manera. Es una matriz por el vector de aceleraciones generalizadas, ¿verdad? Rho punto, teta punto punto. Luego otra matriz que depende de, si se dan cuenta,
de rho, de teta punto y de rho punto, por el vector velocidad, rho punto y teta punto, más otro vector, ¿verdad? Y eso igual a 0,0. Cuando ustedes vean el curso de robótica de manipuladores, pues ahí aprenderán a hacer el modelado dinámico de robots manipuladores y verán que todos los robots manipuladores tienen esta estructura, no importando de cuántos grados de libertad sea, ¿no? Una matriz por el vector aceleración, más otra matriz por el vector velocidad, más otro vector. ¿Sí? En términos generales, esta matriz se denomina la matriz de inercia, esta matriz se denomina la matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis, y esta matriz se denomina el vector de pares gravitacionales. Y aquí en el caso en el caso que estamos abordando del péndulo elástico, pues actúa la gravedad, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que les comento, pues es de esta forma, m de q por q punto punto, donde q es el vector de coordenadas generalizadas, que en este caso son rho y teta, más una c que depende de q, q punto, por q punto, más una g de q igual a 0, ¿no? Entonces, la matriz M y la matriz C cumplen una propiedad que es que M punto más 2 veces C es una matriz antisimétrica, es decir, que si yo multiplico esta matriz, premultiplico por X transpuesta y la posmultiplico por X, ese producto o esa forma es cero. Eso significa que sea una matriz antisimétrica. Que sea simétrica, pues significa que los elementos fuera de la diagonal principal son iguales, ¿verdad? Bueno, eso ya lo recuerdan de sus cursos de lineal. Una matriz antisimétrica es aquella que es igual a menos su transpuesta, ¿verdad? Toda matriz, como ya saben ustedes, tiene una parte simétrica y una parte antisimétrica. Y bueno, otro ejemplo, pues es nuevamente es un péndulo, ¿verdad? Es una varilla, igual de masa despreciable, que tiene en su extremo final una masa M1, pero sobre esa varilla se desplaza una segunda masa mediante un resorte, ¿verdad? Entonces se mueve, obviamente con el movimiento de oscilación del péndulo, pues la masa M2 va a oscilar también sobre la varilla. La posición de esta masa M2 sobre la varilla respecto al origen del eje de coordenadas es R minúscula, y la longitud fija, bueno, esa R varía, ¿verdad? La longitud de la varilla pues es R. Obviamente aquí hay 2 grados de libertad, que son teta y R, ¿verdad? Son los movimientos que tiene el sistema. Entonces hay que escribir una ecuación de Euler-Lagrange que involucre a teta punto punto y una que involucre a R punto punto. Entonces, pues la posición de la masa M1 pues tiene una coordenada X1 y una Y1, y la masa M2 tiene una coordenada X2 y Y2. Entonces, para el caso de la primera masa, pues X1 es la masa 1, o sea, la que está en el extremo, pues es, como ya vimos por la geometría que tiene el sistema con respecto al eje de coordenados elegido, pues es X1 igual a R seno de teta y Y1 igual a R coseno de teta. Por analogía, la masa M2 tiene coordenadas R seno de teta y Y2 igual a R coseno de teta, donde R es variable, ¿verdad? Varía con respecto al tiempo. Para la masa 1, R es fijo, solamente varía teta. Bueno, si calculamos las derivadas, pues X1 punto, pues es R por el coseno de teta por teta punto, ¿verdad? Lo que está expresado aquí. Y1 punto, pues es R
menos R por el seno de teta por teta punto. Y en el caso de x2 puntos, pues es R por la derivada del seno de teta, más R punto por el seno de teta. Y2 es R por la derivada del coseno de teta, más R punto por el coseno de teta, que pues están expresados de esta manera. Y bueno, la energía cinética, pues de dos sistemas, como habíamos visto antes, pues, perdón, de un sistema compuesto, pues es la suma de las energías cinéticas de cada uno de los subsistemas que componen al sistema, ¿verdad? Pues en este caso la energía cinética es una energía cinética 1, que obviamente es un medio de la masa 1 por x1 punto al cuadrado más y1 punto al cuadrado. La energía cinética 2 sería un medio de la masa 2 por x2 punto al cuadrado más y2 puntos al cuadrado. Y pues eso va a resultar que la energía cinética, aquí también pues hay que hacer las cuentas, a ustedes les correspondería hacer esa chamba para que practiquen, obviamente con miras del examen. Y la energía potencial pues es igual a la suma de las energías potenciales de cada uno de las dos masas. En el caso de la primera, como ya se hizo para el péndulo, pues es M1G por R por 1 menos el coseno de teta. Y para la masa 2, pues también es M2G por su R, que es variante por 1 menos el coseno de teta, más la energía potencial que corresponde al resorte, ¿verdad? Que es, ya sabemos que para un resorte que se desplaza una cantidad de X, pues su energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. En este caso, esa X, pues es el desplazamiento R con respecto a una longitud inicial del resorte. Entonces, pues el lagrangiano pues es la diferencia entre K y U. Si lo escribimos, pues es esta expresión. Y pues se pueden, yo les pediría que apliquen ustedes las ecuaciones o saquen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Obviamente aquí pues una ecuación es derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de teta punto menos la parcial del lagrangiano con respecto de teta igual a 0. Y la otra ecuación es derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de R punto minúscula menos la parcial del lagrangiano respecto de R minúscula igual a 0. Entonces eso lo pueden hacer para ver cuáles ecuaciones se obtienen, pero también se pueden normalizar estas ecuaciones desde ya, ¿verdad? Esta ecuación, el lagrangiano, se puede normalizar, pues dividiéndolo entre M1R al cuadrada, por ejemplo, y definiendo de esta manera el tiempo de normalización como T por la raíz de G entre R, un epsilon igual a M2 entre M1, un ρ igual a al cociente de los radios, una capa igual a la constante del resorte por R entre M1G y un ρ sub 0 igual a L0 entre R. Y entonces el lagrangiano normalizado va a ser este. Y las ecuaciones de movimiento pues van a ser estas dos. Entonces yo les pediría que hagan el procedimiento de, a partir del lagrangiano sin normalizar, tener las ecuaciones de movimiento y luego con el lagrangiano normalizado comprobar que las ecuaciones de movimiento que se obtienen pues son estas, ¿verdad? Todo lo que se tiene que hacer pues son ya cuentas de calcular derivadas y pues eso no es complicado para ustedes, no es talachudo pero no complicado. Bueno, otro ejercicio que van a hacer para practicar, aunque voy a poner otros por ahí de tarea, pues es un péndulo con un resorte fijo, es este péndulo, está sujeto a una pared con un resorte R,
En el punto de pivote se aplica un par, ¿verdad? El resorte está ubicado a una distancia vertical A, la masa de la varilla es despreciable y pues hay un movimiento en X y un movimiento en Y, ¿verdad? Del ángulo teta, también por ahí influye aquí, ¿no? Entonces hay que hacer las cuentas, todo, plantear las ecuaciones de las coordenadas X, Y. Ahora el péndulo está hacia arriba, ¿verdad? Entonces las coordenadas ya no son como cuando está abajo, que parecía que estaban invertidas, ¿verdad? La coordenada en X era el seno de teta, bueno, tenía que ver con el seno de teta y la coordenada en Y con el coseno de teta. Acá la coordenada en X tiene que ver con el coseno de teta y la coordenada en Y con con el coseno de teta, la coordenada en X y la coordenada en Y con el seno de teta. Entonces hay que hacer ese ejercicio. Un ejemplo más es algo que se conoce como el péndulo cicloidal. Y lo que se hace aquí es suponer que de alguna manera hacemos que un punto material describa una cicloide, que es una función, ¿verdad? De tal manera que el círculo que genera la cicloide pues se desplaza horizontalmente, tal como se muestra aquí en la figura, ¿verdad? Entonces las coordenadas del punto material en función del desplazamiento angular del círculo que genera un radio A, pues sus coordenadas son estas, ¿verdad? X igual a A por phi menos el seno de phi, y Y igual a A por menos 1 más el coseno de phi. Entonces las velocidades que resultan pues son estas. La energía cinética y potencial pues están dadas por estas expresiones. El lagrangiano resulta ser este, y pues la ecuación de Euler-Lagrange en este caso pues conduce a esta ecuación, ¿verdad? 1 menos el coseno de phi por phi punto punto más un medio de phi punto al cuadrado por el seno de phi igual a g sobre 2a por el seno de phi. O sea, phi es el único grado de libertad, pero si usamos estas identidades trigonométricas, el seno de phi es 2 veces el seno de phi sobre 2 por el coseno de phi sobre 2, y que el coseno de phi es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de phi sobre 2, pues se llega a esta expresión, ¿verdad? La segunda derivada con respecto al tiempo del coseno de phi sobre 2 es igual a menos g sobre 4a por el coseno de phi sobre 2. Entonces, todo el truco, como les he estado mencionando en los ejemplos, pues está en establecer perfectamente bien las coordenadas, dependiendo de los grados de libertad que tenga el sistema, calcular las velocidades, la energía cinética y la energía potencial, sacar el lagrangiano, y lo demás son cuentas, ¿verdad? De calcular derivadas parciales. En el ejemplo del péndulo, la masa de la varilla es despreciable, pero pues una situación más real, pues es un péndulo físico. En ese péndulo pues es una barra, digamos la masa que se desplaza es toda la barra, como puede ser en un robot manipulador, y entonces la barra tiene una inercia. Entonces la energía cinética, eh, pues tiene otro término, ¿verdad? Recuerden que en general un cuerpo rígido tiene un movimiento compuesto de rotación y de traslación. Entonces, el movimiento traslacional pues tiene que ver con el término que hemos estado manejando hasta ahora, que es un medio de la masa por la velocidad traslacional al cuadrado. Pero si hay involucrados mecanismos, barras que tienen una masa,
pues hay que sumar un término que es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, vamos a ver como un ejercicio que hagan eso. Lo voy a poner ahí en la tarea. Entonces, ahí la energía cinética, repito, tiene dos componentes, ¿no? La parte traslacional y la parte rotacional. Bueno, en este caso, la expresión que llegamos aquí del péndulo cicloidal, pues es lineal en el término coseno de phi sobre 2 y presenta un periodo que es independiente de la amplitud. Eso lo que significa es que a diferencia del péndulo simple, el péndulo cicloidal es isócrono. Una realización posible y exacta del movimiento cicloidal se obtiene utilizando un péndulo simple, fijo en el punto que coincide con la cúspide de la cicloide. El punto material pues describe también una cicloide si se deja oscilar suspendido de una cuerda y manteniendo la cuerda en contacto con una de las ramas laterales de la cicloide, como se muestra aquí. Bueno, otro ejemplo es el péndulo esférico. El péndulo esférico pues está constituido por una cuerda de longitud fija, digamos L. Al extremo de esa cuerda hay una masa de valor m que se mueve libremente en el espacio tridimensional, limitado solamente por la extensión de la cuerda, ¿verdad? En este caso el péndulo está sujeto a un punto de pivote y puede girar, ¿verdad? En forma circular, elíptica, ya no es solamente un grado de libertad, ¿verdad? Entonces, la ubicación del punto o de la masa en relación al ángulo longitudinal θ y el latitudinal phi, ahora hay dos ángulos de movimiento, pues la coordenada en X es L coseno de phi, de θ, perdón, por el seno de phi, Y es L seno de θ por el seno de phi, Z es L coseno de phi. Entonces, pues tenemos que calcular X punto, ¿verdad? O pues la diferencial de X es L coseno de θ por el coseno de phi, por la derivada de phi, menos L seno de θ seno de phi por la derivada de θ. El dy es L seno de θ por el coseno de phi por de phi, más L coseno de θ seno de phi de θ. Y dz, pues es menos L seno de phi en d phi, ¿verdad? O bien menos L seno de phi por phi punto, ¿verdad? Entonces, de manera tal que la suma de los cuadrados que podemos denotar por d cuadrada, pues sacando las cuentas, pues es el x punto al cuadrado, más y punto al cuadrado, más z punto al cuadrado, pues es l cuadrada de phi cuadrada más l cuadrada seno cuadrado de phi de θ cuadrada. Entonces la velocidad al cuadrado, pues es esta expresión, ¿verdad? L cuadrada por phi punto al cuadrado más θ punto al cuadrado seno cuadrado de phi. Y la energía cinética, pues es un medio de eso, ¿verdad? Entonces, la energía potencial, en este caso, pues es simple y sencillamente mgl por el coseno de phi. Entonces, el lagrangiano es esta expresión, y para establecer las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues primero derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de phi, punto, menos la parcial del lagrangiano respecto de phi. Y la otra ecuación es derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de θ, punto, menos la derivada parcial del lagrangiano respecto de θ. Y haciendo esas cuentas, las dos ecuaciones
de Euler-Lagrange que se obtienen, pues son estas dos. Obviamente, si ustedes hacen las cuentas, pues les va a quedar aquí en la primera ecuación una expresión más larga, ¿verdad? Aquí simple y sencillamente se está simplificando, usando por ahí una derivada. Si ustedes aplican esta derivada a esta expresión, pues hay que derivar respecto de θ punto y de phi, ¿verdad? Entonces, pues la primera ecuación, si la derivada de esta expresión con respecto del tiempo es 0, significa que lo que está dentro es una constante. Entonces, ml cuadrada por θ punto por el seno cuadrado de phi es igual a una constante c. Yo puedo dividir en ambos lados por m, incluso por ml al cuadrado, pues me va a quedar que θ punto seno cuadrado de phi es una constante. Entonces, el término L cuadrada, θ punto por el seno cuadrado de phi, está aquí en la segunda ecuación, de tal suerte que se puede despejar para θ punto punto, y θ punto punto va a ser c cuadrada por el coseno de phi, entre L a la cuarta por el seno cúbico de phi, más G entre L por el seno de phi. Entonces, eso es la forma en la que se puede trabajar el modelado por Euler-Lagrange. La técnica no solamente es válida para sistemas mecánicos o electromecánicos, también se puede utilizar para sistemas eléctricos. Es decir, pues los sistemas eléctricos también tienen funciones de energía, ¿verdad? Ya sabemos que la energía en un inductor pues es un medio de L por I cuadrada. La energía en un capacitor pues es un medio de C por B cuadrada. Y pues la primera es una especie de energía cinética y la segunda es una especie de energía potencial. Entonces, en un circuito eléctrico pues se busca calcular la energía cinética como la suma de todas las energías de los inductores, más la energía potencial como la suma de las energías de los capacitores, y se aplican exactamente las mismas ecuaciones que están aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, cabe aclarar que estas notas, de igual manera que algunas, me estoy apoyando en ellas, pero estas notas no son de mi autoría, son de la autoría del doctor Eversira, que está en el CIMBESTAP, allá en la Ciudad de México, pero él ha venido a la UTM a dar pues conferencias. Creo que a lo mejor les tocó a ustedes hace 2 años, me parece, en 2019, él vino al evento que hacemos. Y bueno, pues eso es ya finalmente lo que tendríamos que ver con el modelado de sistemas mecánicos por Euler-Lagrange. Y lo que sigue es ver el modelado de sistemas de nivel de líquido y térmicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Creo que no, profe, solo es checar las notas, ¿no? Sí, profe. Sí, exacto, hay que practicar, ¿no? Hacer las cuentas por ahí para verificar las ecuaciones que se presentan ahí en las notas, ¿no? Igual subí las otras notas de otro profesor de ahí de España, que es donde vimos el modelado de sistemas mecánicos, eléctricos, y el archivo donde vimos los ejemplos de sistemas electromecánicos, ¿no? Ahí los van a encontrar. Bueno, pues si no hay preguntas, pues nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, profe.